y durante el invierno. Bueno, es lo que mencionaban los libros antiguos, ¿no? Entonces, entonces, miren esto. Quién fue Kaposi? ¿Se acuerdan? Bueno, el que descubrió pues, el sarcoma de Kaposi, es el mismo. Kaposi encontró que aparte del problema cutáneo, encontró que tenía poliartralgias y síntomas constitucionales graves y cuyo resultado fue la muerte. Entonces, los pacientes que tenían problemas articulares aparte de la piel, era muy probable que estos pacientes murieran. Entonces, a estos pacientes Kaposi le acuñó el nombre de sistémico. ¿Por qué? Porque no era solo un lupus en la piel, tenía un lupus en la piel con compromiso de huesos y tal quizá otros órganos, pero que no explicaban por qué morían. Entonces, sigamos en la historia. Emil Vidal, en este Saint Louis Hospital, determinó que ya habían determinado hasta ese entonces dos tipos de lupus: lupus eritematoso y lupus tuberculoso. ¿Ya? Entonces, en 1908, gracias al premio Nobel Aquí surge el premio Nobel. Aquí surgen dos autores que ganaron el premio Nobel de la Medicina en este año: Robert Koch y Paul Ehrlich. ¿Ya? Entonces, Robert Koch determinó que a partir de estas lesiones de lupus tuberculosis encontró que la tuberculosis es una bacteria. Y Paul Ehrlich, las manifestaciones de lupus se consideraban dentro de las manifestaciones de TBC. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Chicos, Sí, doctor. ¿entendieron, no? Ya, aquí hay historia, mira. Robert Koch descubrió que la tuberculosis es una bacteria y Ehrlich determinó que la manifestación de lupus cutáneo se manifestaba dentro de las manifestaciones de la TBC. Pero seguidamente, ya en 1902, Sequeira y Balea encontraron que estos pacientes que tenían lupus cutáneo también cursaban con derrame pericárdico y derrame pleural y albuminuria. Y en 1924, Littman y Sachs encontraron endocarditis. Por lo tanto, cuál es la endocarditis típica de lupus? La endocarditis de Littman-Sachs. Pregunta de examen. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver. Entonces, de 1984 se usan, miren esto, de 1900, no, miren, desde 1824 se usan antimaláricos en LES. ¿Por qué? Paine usaba quinina por periodos antipiréticos. Miren esto. Usaba en malaria de los años 1600. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué en el lupus se te empezó a utilizar hidroxicloroquina desde 1894? Si la quina, el árbol de la corteza del árbol de la quina ya se utilizaba de los años 1600. Y ya saben, ¿en qué país fue descubierto la quina? Acá, Cultura en Perú. general, en Perú. Ujú. ¿Y qué arbolito es el arbolito del Perú? Aquí no. La quina. Ya, el arbolito de la quina. Ya. Y históricamente, ¿para qué utilizaban el árbol de la quina? ¿Para qué enfermedad tratar? ¿La malaria? La malaria. Y actualmente se utiliza hidroxicloroquina para matar a la malaria, para matar a esta bacteria este parásito que produce la malaria. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. sí. Por eso cuando roten. Y sí, en infectología ya hicieron el tema de, ¿cómo es esta bacteria? Esa bacteria, ese microorganismo, ese protozoo que se mete a los glóbulos rojos, produce malaria. Plasmodio. Ah, plasmoide, ¿no? Ya, el plasmodium, ¿no? ¿Verdad? El plasmodium es el tratamiento para matar el plasmodium vivax, el malaria del ovae, es la malaria, ¿no? Es la hidroxicloroquina, ¿ya? Imagínense, desde hace mucho tiempo se trata de esa manera. ¿Y qué pasó? En esos pacientes, en esas épocas, en los años 1600 para adelante, se encontraba que los pacientes que se les administraba la corteza de la quina calmaba la fiebre. Eso era lo más importante. Para ellos les calmaba la fiebre y era bastante para tratar en esa época la malaria. Entonces, en esta época, en 1894, se pusieron a pensar los científicos, los médicos de esa época dijeron, sí, con la quina podemos calmar la fiebre en pacientes con malaria. ¿Por qué no probamos en estos pacientes que tienen lupus? Y oh, sorpresa, también mejoraban los pacientes que tienen lupus. Por lo tanto, se quedó claro, se descubrió que la quina, el árbol de la quina y sus derivados, o sea, la quinina, la quinatina y sobre todo la hidroxicloroquina y la cloroquina,
se determinó que, se determinó que este medicamento es bastante útil para el manejo de la, sobre todo para, en un inicio era para manejo de la fiebre en lupus, aparte de tratar la malaria. Entonces, todo paciente que tenía lupus, le empezaron a lupus con fiebre, automáticamente le daban hidroxicloroquina y mejoraba. Bueno, en esta época era la quina. Y después, posteriormente, en los años posteriores, surgió sus variantes, entre ellos la hidroxicloroquina. Sigamos avanzando. Propopchuk utilizaban ya los antimaláricos y luego en 1954 recién se utilizó hidroxicloroquina como tal. Pues es un medicamento antiguo. ¿Ya? Esta es una última forma, porque de hecho que durante este proceso se han creado otros derivados de la quina, que llama la quinacrina, la quinacrina, la cloroquina. Pero el más usado actualmente es la hidroxicloroquina. En los años 50 apareció la revolución de los glucorticoides, ¿ya? Entonces aquí apareció la revolución, que se dieron cuenta que muchas enfermedades mejoraban con glucocorticoides, incluso se sanaban. Pero posteriormente el uso de largo plazo del uso de los corticoides generaba efectos adversos. Esa fue la gran desventaja. En 1954 se inició el uso de la ciclofosfamida, pero eran de formas no aleatorizadas, eran experimentales, pero demostrado por estudios randomizados en 1967 que se mostraba que la ciclofosfamida podría ser útil en el lupus. Mitad del siglo XX empezaron a utilizarse otros medicamentos DIMAR, como la azathioprina y micofenolato. Y miren, al final del siglo XX, inicio del siglo XXI, entraron con fuerza los biológicos, entre ellos el rituximab y el belimumab. Y ahora último, el anifrolumab. ¿Ya? Y miren esto. Este es un esquema de historia. Antiguamente, hasta antes de 1900, era la era de la tuberculosis, lupus tuberculoso. Mira, de la Edad Media hasta 1800, hasta finales de 1800 era la época de lupus tuberculoso. Decían que tantas lesiones en la piel eran por tuberculosis, ¿ya? Los trataban de describir. Pero después de esta era, se descubrió que había el lupus eritematoso. O sea, se empieza a descubrirse que este es un lupus no infeccioso. Y en el camino se determinó que este lupus eritematoso sistémico era un lupus de tipo autoinmune. Y aquí vienen, como lo pueden, si pueden, cuando tengan tiempo, van a leer la historia de cada hallazgo de cada uno. Por ejemplo, aquí encontraron, en el 855 encontraron la cura milagrosa de Heracles, ¿no? Bishop's League de lupus, por ejemplo, ¿no? Lupus, latín por amor, como si fueran mordeduras, ellos lo atribuyeron como mordedura de perro. Luego, el Robert Hooke, el que descubrió la misma tuberculosis, había descubierto el bacilo, bueno, no, Robert Hooke no, el Koch, Robert Koch, había descubierto que la tuberculosis era una bacteria. Y por lo tanto, lo de la piel eran lesiones de lupus tuberculoso. En cambio, había otro grupo de lupus, que eran lupus eritematosos de cosas sistémicas que ocasionaban fiebre y tenían otras manifestaciones y morían. Entonces ese grupo se llamaba lupus eritematoso y no eran tuberculosis. Entonces así fue como descartaron y descubrieron al lupus eritematoso sistémico como una enfermedad autoinmune, como pueden revisar en la historia. Y durante el camino se han encontrado diversos medicamentos: ciclofosfamida, hidroxicloroquina, azathioprina, tacrolimus, ciclosporina. Miren, en 2011 se aprobó el Brilumab, por ejemplo, ¿ya? 2012, 2000 hasta llegar al año 2020. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguna duda sobre la historia? Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez que hablamos de historia, vamos a hablar directamente de los criterios de clasificación del lupus del año 2019. Como pueden ver acá, son varios criterios del cual hay que aprenderlos necesariamente para entender cómo es los criterios diagnósticos de lupus. Pero si lo analizan bien, la mayoría de los criterios diagnósticos coinciden con la clínica de los pacientes. Entonces, lo más importante de todos estos criterios diagnósticos es, es la presencia del ANA, que está acá arriba, que no se puede ver por este icono del Zoom. No lo, ¿Lo pueden ver, chicos, o no lo pueden ver? Sí, Doc, sí se ve. Sí se ve. Sí, No, yo sí, sí. aquí en la pantalla no lo veo. Yo veo de audio, video, participantes, chat, compartir.
¿Ya? Este icono no me permite ver, pero aquí quiero que sepan que el criterio más importante para pensar que es el criterio de entrada más importante para pensar si es lupus o no, es el examen de ANA, el anticuerpo antinuclear. ¿Ya? Si tiene, por ejemplo, si somos así ortodoxos con los criterios diagnósticos, o sea, en lo correcto, digamos, este paciente tiene toda la clínica, por ejemplo, tiene toda la clínica de lupus, te puede venir con rash malar, con fiebre, con proteinuria, con derrame pleural, derrame pericárdico, digamos, tiene todo. Pero si no tiene lana, no es lupus. Puede ser cualquier otra cosa menos lupus. ¿Me entendieron? Y lo otro importante es que para llegar a ser lupus, según estos criterios diagnósticos, necesariamente tiene que tener un ANA mayor de 1,80 de cualquier patrón. Porque hay varios tipos de patrones. Patrón homogéneo, patrón mixto, patrón granular, patrón moteado, patrón centrolobular, así, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez que, digamos, tenemos un resultado de ANA positivo, entonces aparecen los criterios de adición. Es decir, se tiene que sumar, por lo menos tiene que haber un criterio clínico. Por lo menos tiene que haber un criterio clínico, es suficiente. ¿Ya? Y tenemos que llegar por lo menos mayor a 10 puntos para completar los criterios diagnósticos de lupus. Esto no necesariamente tiene que ser el mismo evento. Puede sumarse los puntos durante toda su vida, por ejemplo, que hace 10 años se haya cursado con anemia hemolítica, hace 5 años se haya cursado con alopecia, hace 2 años se haya cursado con poliartritis, y este último año haya cursado con proteinuria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sumas durante todas esas épocas y sumas un total. Si sale más de 10 puntos, es un lupus. Entonces veamos los criterios diagnósticos. Fiebre. La fiebre la fiebre por lupus es una de las causas de fiebre de origen desconocido. Eso es importante. En los componentes hematológicos, leucopenia, trombocitopenia, y miren esto, la que tiene más puntaje es la hemólisis autoinmune, simplemente conocida como anemia hemolítica autoinmune. Podemos concluir que una causa de anemia hemolítica es el lupus. Luego tenemos los problemas neuropsiquiátricos. Tenemos aquí, entran tres. Vamos a ver más, a ver qué hay más cuando hablemos de neurolupus, que es importante. Tenemos acá delirio, psicosis y convulsión. Siempre toma el puntaje mayor. Para sumar, tiene que tomar el mayor puntaje. El mucocutáneo, el que tiene más puntajes de lupus agudo. Por ejemplo, tenemos alopecia, bolsa de los orales, cutáneo, subcutáneo o discoide y cutáneo lupus. El seroso, derrame pericárdico, derrame pleural, y el que tiene más severo es la pericarditis aguda. El compromiso musculoesquelético, por lo menos tiene que haber dos manifestaciones articulares, ya sea como artralgias o como artritis. ¿Ya? Pero por lo menos tiene que haber dos articulaciones. En el compromiso renal básico, es importante que la proteína sea mayor a 500 miligramos en 24 horas, o el que me da el puntaje de 10 puntos directamente es la biopsia renal, grado 3 o grado 4. El grado 3 es el focal segmentaria, y el grado 4 es la glomerulonefritis difusa, nefritis lúpica de tipo difusa, ¿ya? El tipo 2 es el tipo mesangial, y el tipo 5 es el tipo membranosa, ¿ya? Ya me estoy adelantando. Espero que estén tomando apuntes en esa parte. Luego tenemos esos son los criterios clínicos, ¿ya? Y miren esto, luego surgen los criterios inmunológicos. Tenemos que pedir los anticardiolipinas o las proteínas o el anticoagulante lúpico, que también son los mismos anticuerpos para buscar otro diagnóstico diferencial, que es el síndrome antifosfolípido, que muchas veces puede ir de la mano con el lupus. Luego tenemos proteínas de complemento, C3 y C4 bajo, o C3 o C4 bajo. El que tiene más puntajes es el C3 y C4 bajo. Y anticuerpos específicos como el anti-DNA y el anti-SMIT. ¿Ya? Una sumatoria de 10 puntos nos da un puntaje de lupus eritematoso sistémico.
No, veamos un poco de fisiopatología. Miren esto, hay un componente genético o un componente hormonal. Generalmente está determinado por hormonas femeninas. Por lo tanto, como si están revisando la mayoría de los pacientes que tienen lupus, generalmente son mujeres, ¿ya? Existen otros componentes genéticos y también componentes, por ejemplo, drogas, por ejemplo, alteración de la microbiota, metales pesados, luz ultravioleta, microorganismos como virus, bacterias, biofilm. Estos tres van a integrarse, van a activar, va a haber una disregulación del sistema inmune y aquí se va a producir, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué célula es esta? Plasmática. La célula plasmática. La célula plasmática produce anticuerpos, Anticuerpo. ¿correcto? Produce anticuerpos. Estos anticuerpos actúan con antígenos anticuerpos, produciendo complejos inmunes y depositándose en diversos tejidos, como por ejemplo el riñón, hígado, vaso sanguíneo, cerebro. ¿Se dan cuenta? El lupus no es solo un problema renal. El lupus no es solo una nefritis lúpica. El lupus es más que un riñón. ¿Ya? Se están dando cuenta que el lupus ataca a varios órganos. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya se fue, esta es la parte clínica, pero si no se rescata a tiempo el paciente, se puede complicar, por ejemplo, aterosclerosis, IAM, infarto, sobreinfecciones. En algunos casos puede haber cáncer, eso es raro. Y lo más clásico que han visto, según en nefrología, la falla renal en hemodiálisis. ¿Correcto? RC en hemodiálisis. Entonces, nuestro objetivo es capturarlos cuando están acá, en la fase clínica. Porque esto no podemos predecir, pero esto sí. Podemos tratar al paciente con lupus cuando recién hay compromiso, ¿ya? Por eso es importante detectarlos, aunque sea que estén en compromiso. Por más que hayan venido por un problema de piel, hay que detectarlos a tiempo, ¿ya? Que hayan venido por problema articular o problema de piel, se les detecta a tiempo y se les puede iniciar tratamiento inmediatamente, antes de que lleguen acá, a diálisis. Entonces, vamos a la epidemiología. En los Estados Unidos prevalece entre 3 a 10.000, incidencia 5 a 5, afroamericanos es más común que en blancos, mujeres 10 a 1. Los que tienen mayor riesgo de lupus son los aborígenes de Australia y Nueva Zelanda que los caucásicos. Miren, en el caso de Estados Unidos y Reino Unido, recuerden que hay migrantes, ¿ya? Ya sea de Latinoamérica, de África, de Asia. Entonces, vio que los migrantes que no son de origen europeo tienen mayor riesgo de desarrollar lupus que los que tienen de origen europeo, europeos estadounidenses, ¿ya? Y la edad más común en el lupus es más que todo en gente adolescente y adulto joven, ¿ya? Y miren esto. En el caso de los niños y los adolescentes, él es más activo, sobre todo en nefritis lúpica. Por lo tanto, esta enfermedad es bastante común encontrar en chicas. Les podemos encontrar en pacientes mujeres de 14 años, 15 años, 13 años, 12 años, 18 años con esta enfermedad. Y, y si no se les trata a tiempo, van a acabar en hemodiálisis. ¿Ya? Tenemos factores de riesgo, ya los mencionaba, el hormonal, el estradiol, la prolactina, más que la testosterona. Tienen estos los anticonceptivos y la terapia para el reemplazo hormonal aumentan el riesgo. Por eso a los pacientes, sobre todo si tienen un lupus activo, no se les recomienda dar anticonceptivos, ¿ya? Salvo alguna prescripción médica externa conociendo los riesgos del paciente. Bueno, tabaco, alcohol, medio ambiente, destilados de petróleo no clorado, sílice, exposición a la luz, infecciones como hemófilos, Epstein-Barr, bajo nivel de vitamina D, psicosocial. El lupus no solo es un problema genético, sistémico, medioambiental, también puede haber de fondo un problema psicológico. O sea, pueden ser pacientes que han tenido depresión, un trauma previo, o un estrés, o haya tenido un síndrome de estrés postraumático. Miren, por ejemplo, esos chicos que desarrollan lupus, es posible que hayan tenido abuso psicológico, un abuso físico o un abuso sexual durante la niñez. ¿Se dan cuenta? Pues lo que es importante en algunos casos, tratar de conversar con el paciente, así de forma privada, para determinar si tiene algún problema. ¿Ya? Ahí sí podemos, por ejemplo, apoyarnos con ayuda de psiquiatría, por ejemplo. ¿Ya?
para que podamos tratarlo de la mente. Porque si no, va a estar alterado, puede haber un problema psicológico y paralelamente puede desarrollarnos, pues puede manifestarse el cuerpo como enfermedad, ¿ya? Y no solo es mental, se puede manifestar en el cuerpo de varias formas. Puede ser, por ejemplo, desde un problema de piel hasta acabar un problema neurológico, por ejemplo, un ácido isquémico, ¿no? O lupus. Clínica, malestar general. La clínica, vamos a empezar. Bueno, chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿O alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien. Ok. Una vez que hemos hablado un poco de fisiopato, epidemio, vamos a hablar ahora de los síntomas. Los síntomas los he dividido para cada órgano, así que atentos. Clínica general, malestar general, fatiga, fiebre, anorexia, pérdida de peso. La fiebre por lupus es una de las causas de fiebre de origen desconocido. Eso ténganlo en cuenta. Luego, de fiebre pasamos a piel, ¿ya? Tenemos, en general, el lupus puede haber afectación puede manifestarse como alopecia, como lupus cutáneo agudo y una afectación de mucosas. El lupus cutáneo agudo es el patrón típico del rash malar en alas de mariposa. El lupus cutáneo subagudo es la presencia de placas o pápulas, pápulo esquematoso no cicatricial. La importancia del lupus cutáneo subagudo es que está relacionado fuertemente con el anti-RO, aparte del Smith y el anti-DNA, ¿ya? Y el lupus cutáneo crónico es de tipo DIS, también se le conoce como lupus discoide con pápulos o placas que dejan cicatricial, engrosadas con área de hipopigmentación, hiperkeratosis. O sea, la piel se engruesa de forma crónica y se hipopigmenta. Pero también hay placas que dejan cicatrices, en comparación del subcoagudo que no deja cicatrices. La mucosa presenta úlceras orales y la alopecia puede ser un tipo de lanugo light que está relacionado con la exacerbación de la enfermedad. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el lupus no solo es cara, también puede haber afectación de otras partes del cuerpo. Sobre todo puede ser, por ejemplo, en áreas fotoexpuestas. Aquel es un rash malar típico en patrón de alas de mariposa. Acá hay báculas, en este caso son máculas eritematosas de forma dispersa, de distorsión dispersa, simétrica, en brazos y piernas y tórax. Esta es una lesión pápulo, esta es una lesión papular, no, una presentación en placa. Si deja cicatriz, piensa en discoide crónico, y si no deja cicatriz, piensa en subcutáneo. Más lesiones. Aquí lo voy a complicar un poco. Les voy a complicar la vida. El lupus afecta la región de las falanges. Miren esto. Respeta las articulaciones de las interfalángicas y las metacarpofalángicas. Porque hay otra enfermedad cutánea, otra enfermedad de la piel, que le gusta atacar le gusta atacar la piel a nivel de las articulaciones de la mano. Y no es el lupus. Les digo, es la dermatomiositis. Espero que estén atentos acá. ¿Ya? Luego, en la piel, por ejemplo, miren, hemos dicho que el lupus cutáneo son 5 manifestaciones, ¿no? El agudo, el subagudo, el crónico, el crónico, el alopecia y las úlceras orales. Ya. Pero, aparte de esas 5, existen otras manifestaciones cutáneas de lupus. ¿Ya? Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos los chilblains, que son como unas pápulas, puede ser máculas eritematosas a nivel distal, que duelen y están relacionadas al frío. No es fenómeno de Raynaud. Este es chilblains o simplemente se le conoce como sabañón. ¿Ya? Luego, en la clínica de las articulaciones, aquí tenemos, puede ser artralgias o artritis. Si tuvieron una artritis, una poliartritis generalmente simétrica, no erosiva. ¿Cuál es la artritis que tiene erosiones? Crónica. ¿Mm? Claro. Ya, es la artritis reumatoide, la que tiene erosiones. En cambio, si no tiene erosiones, piensa en lupus.
Y algo más llamativo. Esta es una mano que tiene deformidad, incluso pareciera que tiene dedos en cisne y dedos en botonera. Pero si le pones en la superficie se arregla y se pone con normalidad. A esto se le conoce como artropatía de Charcot. Esa es clave, es pregunta de examen. ¿Ya? La artropatía de Charcot está más presente en lupus, en artritis reumatoide no. Después pasamos a la nefritis lúpica. Afecta entre 20 y 5% de los pacientes. Puede ser muy variable como proteinuria, hematuria, piuria, hipervolemia, edema, elevación de creatinina e hipertensión arterial. No voy a hablar mucho de la nefritis lúpica, lo vamos a hablar más que todo en el tratamiento. Hemos dicho que son 6 grados de la nefritis, 6 tipos de la nefritis lúpica. Tenemos el 1 es cambios mínimos, el 2 es mesangial, el 3 es focal segmentaria, el 4 es difusa y el 5 es membranosa, ¿ya? Y el sexto ya es ya glomerulosclerosis avanzada. Ese último ya es pensar en diálisis. ¿Ya? Luego tenemos las manifestaciones de lupus en el sistema nervioso. Miren esto. Son 19 manifestaciones clínicas de lupus. No son solo tres. Tres son los criterios diagnósticos. Pero si se dan cuenta, pues son muchos. Ya sea como sistema nervioso periférico, como sistema nervioso central. ¿Las tienen que memorizar? La respuesta es no. Pero tienen que entenderlo que el lupus puede atacar a varios órganos, ya sea del sistema nervioso, varias manifestaciones clínicas, ya sea del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Si fuera, por ejemplo, un sistema nervioso central, tenemos la meningitis, convulsiones, alteración del ánimo, psicosis, ansiedad, ACV, cefalea, confusión, corea, y sistema nervioso, neuropatía periférica, polineuropatía, mononeuritis múltiple, Guillain-Barré, miastenia gravis, problema autónomo, ¿ya? O sea, lo que tienen que entender es que hay muchas manifestaciones, no solo son tres del criterio diagnóstico. Luego tenemos el sistema gastrointestinal. Ojo, cuando hablamos del sistema gastrointestinal, pregunta chicos, ¿el sistema gastrointestinal está fuerte, se encuentra dentro de los criterios diagnósticos de lupus? ¿Sí o no? ¿No? No, no se encuentra. Pero, sin embargo, hay que conocerlo. El compromiso gastrointestinal de lupus puede atacar, por ejemplo, al hígado, al intestino delgado, al intestino grueso. Empezamos hablando del intestino delgado. Puede ocurrir una vasculitis mesentérica secundaria al lupus o una trombosis mesentérica. Es uno. Dos, puede haber una inflamación de la, de la mucosa del intestino delgado, produciendo una enteritis lúpica. Ya, ese es básico, este es muy importante. Miren esto, la gran característica en la tomografía, o en la tomografía del abdomen, que tiene que ver el famoso signo del peine. ¿Ya? También puede haber ascitis como parte de la serositis, compromiso hepático 25%. Miren, puede comportarse como hepatopatías autoinmunes asociadas a las hepatopatías autoinmunes, como hepatitis autoinmunes, con la gente biliar primaria, con la gente esclerosante primaria. Y si no lo fuera ninguna de las tres, es muy posiblemente que esté cursando con otro problema, un cuarto diagnóstico autoinmune de hígado. Podría ser hepatitis lúpica, pero este diagnóstico se hace por descarte. ¿Ya? Otros compromisos, compromiso hematológico, anemia, anemia crónica, anemia ferropénica, linfopenia, trombocitopenia, ya sea leve, moderada, severa, el compromiso pulmonar, derrame pleural bilateral, puede ser como es exudado, ojo, ojo, neumonitis lúpida es raro, EPIT puede producir fibrosis pulmonar tipo EPIT, ya sea como NINE, o sea, neumonía intersticial no específica, o neumonía intersticial usual. Y hemorragia alveolar difusa, que es grave, es una emergencia. ¿Ya? Hipertensión pulmonar, claro.
y problema cardíaco, derrame pericárdico, endocarditis de Lehmann-Sachs. Este endocarditis de Lehmann-Sachs es más pregunta, es más para pregunta de examen. La endocarditis de Lehmann-Sachs se encuentra en LES. ¿Ya? Ya. Siguiente. Miren esto. Les traje esta tablita que, miren, general, el examen de lana no es específico. No es específico. Puede encontrarse en otras enfermedades. Obviamente, el más conocido es a través del lupus, pero puede presentarse en otras como esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoide, Sjögren, lupus inducido por drogas, lupus discoide, ¿ya? Luego tenemos las otras manifestaciones con que nos pueden dar un falso positivo de lupus por tener el ANA positivo, pero en un solo lugar. Ya, miren esto. Puede ser otros órganos como Hashimoto, enfermedad de Graves, hepatitis autoinmune, congestión vía primaria, esclerosis múltiple. Infecciones, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, tuberculosis, cáncer raro. Y finalmente, miren esto. Otras manifestaciones del lupus puede ser, mira, otras manifestaciones que puede presentar ANA positivo puede ser ANA positivo en personas sanas, entre 15 al 25%. 20, adultos mayores al 20%, y algo interesante, importante, que por ejemplo, pueden tener ANA positivo a los pacientes que se les pone prótesis de mamas, o sea, hacen aumento de pechos. ¿Cómo se aumentan? A través de cirugía con siliconas. Ellos tienen riesgo de desarrollar mayor cantidad de ANA. ¿Ya? El ANA son diversos patrones, como les mencioné. Puede ser patrón homogéneo, patrón periférico, patrón especulado, patrón nuclear y patrón centomérico. Son algunos ejemplos. En los laboratorios es importante descartar que el SMIT es el más específico de todos los anticuerpos. El anti-DNA me ayuda a medir actividad para evaluar si hay respuesta o no al tratamiento, no solo para diagnóstico. El lupus cutáneo esófago de su tipo de antirrantila. Si es lupus neonatal, antirrobantila y antistona, se solicita sobre todo setados pensados con lupus inducido por fármacos. El C3 y el C4 está relacionado a la actividad, sobre todo renal. Retorna a valores normales luego de tratamiento con un signo de buen pronóstico. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? Muy ¿Alguna bien, duda, doctor. chicos? ¿Sí? ¿Todo ok? Ya, Sí, doctor. ya. Una vez que hemos hablado de lupus, hay un subtema llamado el síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Aquí les presento los criterios antiguos. Estos son los criterios antiguos de los cuales solo mencionaba que tienen un problema vascular, un problema obstétrico y laboratorio. Esto es antiguo. Les voy a presentar desde ahora. Miren esto. ¿Qué dice aquí? Antiguo. Porque el 2023 salió los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido. Y estos son más criterios. ¿Ya? El síndrome antifosfolípido puede presentarse conjuntamente con el lupus o puede presentarse solo. ¿Ya? Por eso lo tengo que se desarrolla dentro del mismo tema de lupus. Cuando hablamos del síndrome antifosfolípido, lo más importante es la presencia o no del anticuerpo. Más uno de estos criterios. ¿Ya? Tenemos que llegar a 3 puntos para hacer el criterio diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Pero para ello requerimos 6 ítems. Macrovascular, macrovascular venoso, macrovascular arterial.
Mire, el problema microvascular, el compromiso obstétrico, el compromiso cardíaco y el compromiso hematológico. ¿Ya? Y la presencia de estos anticuerpos, ya sea ANCA, no, ¿qué tal? Anticuerpos anticardiolipina, antiglicoproteína, antibeta 2-glicoproteína, anticoagulante lúpico. Por lo menos esos laboratorios. Para pensar en LES, diré en síndrome antifosfolípido. Por ejemplo, macrovascular venoso, ¿qué quiere decir? Que hay una afectación de venas. No necesariamente puede ser trombosis venosa profunda. Puede haber trombosis, por ejemplo, de miembros superiores, trombosis de los senos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Trombosis de seno a nivel del corazón, etcétera. Luego, el compromiso macrovascular arterial es un compromiso de las arterias. Por ejemplo, un problema arterial, ¿no? O puede ser, por ejemplo, puede desarrollar, por ejemplo, un ácido isquémico, puede ser un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Ya? El compromiso, miren el compromiso microvascular no es solo un problema de vasos sanguíneos, pero ¿dónde está afectándose los vasos sanguíneos? Puede ser, por ejemplo, en la piel, lívido racemosa, lívido vasculopatías, nefropatía y hemorragia velar difusa. Y los establecidos tienen que haber una biopsia de piel, por ejemplo. Nefropatía aguda puede ser por patología, hemorragia velar por VAL, infarto miocárdico y hemorragia adrenal. El compromiso obstétrico, miren, aquí está. Tiene que haber, por ejemplo, más abortos. Tener más de 3 abortos. ¿Ya? Tenemos aquí el compromiso obstétrico, en la cual no se consideran, por ejemplo, muerte fetal y pequeño. Y tenemos RCIO, el retraso de crecimiento intrauterino, sobre todo menos de las 34 semanas, y presencia de insuficiencia placentaria. El compromiso cardiológico, vegetaciones y engrosamiento, y hematológico, trombocitopenia. Esos son los nuevos criterios diagnósticos de síndrome de fosfolípidos que actualmente se utilizan. Miren los lugares donde puede haber trombosis venosa, no solo es en pierna. Puede haber, por ejemplo, en la arteria renal, problema hepático, problema de corazón, problema de pulmón. Y compromiso arterial puede ser un problema renal, un compromiso neurológico, puede afectar a las extremidades, ya sea superiores o inferiores, eso es grave. Arteria braquial, arterias coronarias y arteria mesentérica. Esa es la importancia del síndrome antifosfolípido. Miren, este es un criterio antiguo del manejo de artritis de lupus, pero ya se actualizó. Este es el criterio ahora les presento los últimos criterios diagnósticos 2023. ¿Ya? Miren esto. En el lupus en general, tenemos 3 tipos. Puede ser leve, moderada, severa. ¿Ya? ¿Y cómo sé si es leve? Cuando sé que es moderada y cuando es severa. Es importante determinar si es severo o no, para determinar qué tipo de tratamiento va a llevar. ¿Ya? Aparte, medidas generales como protección solar, ejercicios no fumar, vacunaciones, presión normal. Y lo más importante actualmente, acá en lupus en general, se puede agregar aspirina en caso de, o eh, heparina, ¿no? Heparina y enoxaparina, sobre todo si están relacionados al síndrome antifosfolípido o presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, en general, tanto los de moderadas severas reciben todos hidroxicloroquina y glucocorticoides. Va a depender mucho de la severidad de qué órgano es afectado. Si, por ejemplo, hay una afectación de piel, ese puede ser leve, ¿no? Pero si vamos a tener una afectación de cerebro, va a ser severo. Y vamos a tener que dar corticoides a más dosis, incluyendo incluso pulsos, ¿ya? En el edema moderado, en general, hidroxicloroquina a todos. Es el tratamiento inicial. Pero después, si quieren ir más allá, encontramos que la otra medida, la primera medida mediana es hidroxicloroquina de cetoprina.
Ya, tenemos la hidroxicloroquina, los glucocorticoides. Tratamientos con metotrexato, azathioprina, micofenolato, merilumab. Luego, si no funcionan estos medicamentos en el moderado severo puede ser micofenolato. Si no funcionan, se puede utilizar merilumab, guaniflumab o inhibidores de la calcineurina, por ejemplo, ciclosporina A o tacrolimus. Pero si no funciona ya como nuestro penúltimo plan, puede ser ciclofosfamida. Y ya en nuestro último plan, puede ser recién rituximab. ¿Ya? Recuerden que el Vilumab inhibe al VAR y el Influmab el interleuquina 1. ¿Algunas dudas acá, chicos? Ya, esa sería la primera parte de lupus. Son las 4:20.